En este vídeo vamos a ver una unidad muy especial de Mercedes 190 con una serie de curiosidades que os voy a comentar ahora a continuación, y que es especial por tres razones. La primera de ellas porque es un ejemplar de finalísimos del año 92, es decir, de las últimas unidades producidas. Tenemos que recordar que 190, el código W201, comienza su fabricación en el año 82 y continúa hasta el año 93, más o menos a mediados. En segundo lugar, porque es una unidad que se encuentra relativamente bien. Obviamente no está en un estado inmaculado, pero tenemos que tener también presente que los 190 son coches pues, que tienen un trato bastante digamos duro, bastante intensivo, y que la mitad o más de la mitad, la mayoría me atrevería a decir yo, de las unidades están en unas condiciones pues bastante mejorables. Y en tercer lugar porque este ejemplar en concreto tiene una serie de curiosidades de equipamiento, de cuestiones que os van a llamar la atención, empezando por la combinación de pintura exterior en verde y esta tapicería preciosa también en color verde, va a juego. Pero tiene unos elementos de equipamiento, de confort, que no os comenté en el vídeo que tenéis en el canal de curiosidades del 190 y que estoy seguro que os van a sorprender, así que vamos allá. Pero antes de continuar, te animo a que te suscribas al canal y a activar la campanita de las notificaciones para no perderte próximos vídeos. Vienen coches muy pero que muy interesantes en camino. Las primeras unidades del 190 se distinguen por su limpiaparabrisas descansando en el lado del copiloto, los tradicionales intermitentes naranjas, los embellecedores en llantas de 14 pulgadas y las molduras laterales. El interior también cambia, lo vemos un poco más adelante. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Primeras series o últimas fases? Déjalo en los comentarios. Como todos sabéis, el 190 es un coche súper caro, muchísimo más caro que el E30, que el Audi 80 y demás, pero es que aparte de eso, esta unidad, como podéis ver, a pesar de ser de las últimas del año 92, tiene elevalunas delanteros de manivel, es decir, completamente manuales. En un coche del 92, tiempo en que muchos utilitarios ya tenían de serie este elemento, pero además en un coche extraordinariamente caro. De hecho, en los 190 siempre podías engordar la factura un 30 o un 40% perfectamente sobre el precio inicial, que ya de por sí, como os comento, era muy elevado. Bueno, en segundo lugar, aquí podéis ver la consola. Al ser de las últimas unidades ya tenemos el mueble, digamos, hasta la consola central, hasta esta parte de en medio. En las primeras unidades, unas unidades pre-rediseño, pues digamos quedaba por aquí flotando, como la que podéis ver en el canal. Tenemos igualmente un volante absurdamente grande, extraordinariamente voluminoso, que bueno, como os comentaba en el vídeo que tenéis de la unidad 190D, sí que aporta una experiencia de conducción diferente, pero es, fijaros, absurdamente grande, es desproporcionadamente grande, teniendo en cuenta que todos los 190, si no me equivoco, cuentan con dirección asistida. Por lo demás, obviamente la calidad de fabricación es extraordinaria, la solidez, la guantera pues cierra muy bien, no se escucha ni el más mínimo grillo. Todo está súper sólido, es un auténtico gustazo manejarlo todo, absolutamente todo. En ese sentido, bueno, los años nos han dado la razón a la marca y a los usuarios, y es extraordinario. Vamos ahora a continuar por el otro lado. Bueno, el tema del volante, como os he comentado en casi todos los vídeos de Mercedes clásicos que tenéis en el canal, es absurdamente grande. Tengo el asiento un poco más retrasado de lo que correspondería con mi postura de conducción habitual. De hecho, los pedales me quedan un poco lejos, y aún así el volante, pues tengo el aro pues tocando y rozando mis rodillas, mis piernas. Es absurdamente grande. En esta unidad no tenemos airbag. De hecho, en el año 92, en el año 93 era relativamente habitual encontrar airbag en los 190, pero en este caso no es así. Si no estoy equivocado, este volante es exactamente el mismo que el que podemos encontrar en algunas unidades de W124. Si no es así, dejádmelo en los comentarios, pero yo juraría que es exactamente el mismo. Bueno, una curiosidad que os quería comentar, y que no lo hice en el vídeo del SLR107 que tenéis en el canal y en el otro 190, es que aquí tenemos el mando de luces con un accionamiento exquisito. Tenemos posición, cruce, pero esta posición de aquí, de la izquierda, veis que hay una P de parking, hace referencia a que podemos encender las luces del lado izquierdo del coche o del lado derecho cuando estacionamos, de tal manera que imaginaros, algo habitual en Galicia, dicho sea de paso, aparcamos en una carretera al lado de un bar o al lado de una tienda y podemos dejar las luces del lado izquierdo del coche de posición encendidas, pero no las del derecho, y viceversa, lo cual es muy útil
en días nublados, en días de baja luminosidad, para que nuestro coche quede perfectamente señalizado. Continuando con el cuadro, tenemos un cuenta revoluciones esta unidad. Hay que recordar que era un gadget, que era opcional, unas 23.000 pesetas, si no estoy equivocado, ahora os dejaré una tabla de precios. Pero bueno, lo tenemos aquí, en mi opinión imprescindible para llevar bien el régimen de vueltas en el motor, para saber, pues digamos, tener mayor control sobre el régimen de uso del propulsor. Y aquí a la izquierda tenemos los relojes que vamos a encontrar en todo Mercedes 190, que es termómetro del refrigerante, aforador del combustible y un manómetro de la presión del aceite. Un reloj que estuvo, por cierto, en uso en los Mercedes hasta bien entrado los años 90, prácticamente hasta el final, y que podemos encontrar, por ejemplo, en un W210, en un clase E de finales de los 90. Tenemos un velocímetro tarado hasta 200 km por hora. Y si os fijáis, tenemos cuatro marquitas y que hacen referencia a lo siguiente. Esta marquita de aquí hace referencia a la velocidad máxima que podemos alcanzar en primera marcha, que son unos 40 km hora. Esta de aquí, la velocidad máxima que podemos alcanzar en segunda marcha, es decir, unos 70 aproximadamente. En tercera marcha, 115 más o menos. Y en cuarta marcha, que sería unos 150 y muchos, 160 km hora. Aprovecho para comentaros, ya que os digo esto, que la quinta marcha en los 190 era habitualmente un extra totalmente recomendable. Por cierto, en esta unidad afortunadamente la tenemos con la primera levantando hacia arriba y hacia atrás. Aquí tenéis la serigrafía, la red de reversa. Bueno, algún tema de ergonomía. Es un coche pues perfectamente Mercedes, perfectamente alemán. Como podéis ver, todo está muy organizado, no hay ningún tipo de espacio en la imaginación. Tenemos en esta unidad el mueble ya hasta la parte central de la consola, hasta abajo, puesto que es una unidad de las últimas. En las anteriores, previas al rediseño, tenemos un mueble flotante hasta esta altura más o menos. Los mandos de la climatización, como podéis ver, madera, una radio que lamentablemente no es original. Y si os fijáis, aquí en el medio no tenemos los botones de los elevalunas, puesto que esta unidad tiene, como os comentaba, los 4 elevalunas manuales. En un Mercedes de principios de los 90, que ya de por sí era carísimo tener manuales delanteros, al menos en algunos mercados, porque esta unidad es alemana, pues era un opcional. Y un opcional que, por cierto, mucha gente pues ignoraba, porque le importaban otras cosas, como es la calidad de construcción, como es la calidad de fabricación, o simplemente el hecho de tener un techo solar, que es el caso. Más cositas. Tenemos contacto puesto, por cierto tenemos un termómetro que funciona perfectamente aquí en medio. Y si ponemos el contacto, aquí podéis ver el indicador, el avisador de abrochar los cinturones, es decir, de olvido del cinturón de seguridad. Aquí tenemos el mando del techo eléctrico, unos parasoles que, por cierto, no tienen espejo, pero que están muy bien construidos. La verdad, se sienten muy sólidos, muy bien, aunque están, bueno, pues para restaurar, digamos, pero están muy bien construidos. Y como no podía ser de otra manera, tenemos la eterna estrella, pues digamos, en el medio del capó, apuntando como si fuese un cañón de un carro de combate, como si fuese el punto de mira de un arma. Y que de verdad es una cosa que nunca me había llamado la atención, pero a mí personalmente me gusta mucho, aporta ese plus en la experiencia de conducción. Y ya os digo, a mí la verdad es que me gusta. No sé si a vosotros os gusta o no, si os estorba, o si simplemente os encanta tener ahí el logo de Mercedes, no Mercedes de verdad. Si es así, dejadlo en los comentarios. El Mercedes 190 era un coche excepcionalmente caro, mucho más que sus rivales directos, donde un BMW 325 TDS con 20 caballos más costaba unas 600.000 pesetas menos, mientras que un Audi 80, también muy bien construido y ofreciendo el sobresaliente motor 1.9 TDI, tenía una tarifa 1.400.000 pesetas inferior. Por si fuera poco, el equipamiento de serie de 190 era mínimo y no era nada difícil pagar hasta un 40% más de sobrecoste en opciones. Nuestro protagonista, con 3 simples extras, eleva su precio hasta rozar los 5 millones de pesetas. Eso sí, te llevabas un coche literalmente para toda la vida. Aquí os dejo un listado de las más interesantes con sus precios en 1992. ¿Te esperabas semejante diferencia respecto a sus rivales? ¿Qué opciones le pondrías tú a este 190? Me gustaría saber qué opináis. Dejádmelo en los comentarios. Bueno, la calidad de construcción se ve en cosas como el cierre de las puertas,
cierra de verdad que da gusto, con un sonido que enamora, de verdad. Una calidad que sencillamente no podemos encontrar hoy día. Esta es la visión que tenemos desde el asiento trasero izquierdo. La verdad es que, bueno, la Steyr se sigue observando allá coronando todo el capó con ese puntito diferencial. Y la verdad es que este color verde, la tapicería, junto con el color exterior, pues le dan una apariencia pues muy singular, digamos, o al menos no muy habitual de ver. Si os fijáis, tenemos un agarradero que es enorme. De hecho, caben aquí pues 3 de mis manos prácticamente, pero bueno, por lo menos tenemos agarradero. No tenemos en el conductor, en muchos vehículos sí que tenemos también en las cuatro plazas, pero en este caso no. Y aquí los otros 2 agarraderos para copiloto y pasajero trasero derecho respectivamente. Las manivelas, que son manuales, con un accionamiento exquisito, materiales blandos, todo muy sólido, sin ningún tipo de grillo, la verdad es que exquisito. Si os fijáis, también tenemos un apoyabrazos, que era también un extra y bastante recomendable porque da un puntito de confort al coche que marca las diferencias. Y aquí ya en la parte superior tenemos los raíles del techo solar eléctrico que tiene esta unidad. En el vídeo del 190D que tenéis en el canal teníamos un techo manual, completamente manual, con un agarradero de metal pues exquisito, pero en este caso ya tenemos un techo eléctrico como se corresponde con un coche de principios de los 90. Pasamos ahora a ver al que es para mí el mejor atributo de este coche, su incombustible motor 2.5 diésel de 5 cilindros atmosférico y a la antigua usanza, construido para sobrevivirnos a todos nosotros, y que desarrolla unos más que decentes 94 caballos que le permiten superar el estigma de diésel lento y desesperante de la versión diésel de 4 cilindros. No obstante, este 2500 diésel es un corredor de fondo innato, diseñado para rodar con calma durante décadas de servicio. Me gustaría hacer una punta en el consumo, puesto que no es que sea especialmente bajo para nuestros días, pero hay que tener en cuenta lo que tenemos bajo el capó. Bueno, como viene siendo habitual, la joya de la corona en estos Mercedes la tenemos una vez más debajo del capó. Un capó que, como podéis ver, levanta la parrilla con él mismo. Tenemos un bloque de 5 cilindros en línea, código OM602, 94 caballos, atmosférico, absolutamente eterno, absolutamente irrompible y simplemente con un golpe de vista, entendamos más o entendamos menos de mecánica, vamos a tener a la perfección la sensación de que es un bloque candidato a la eternidad, como así lo han venido demostrando cientos de miles de unidades a lo largo de los 40 años que tiene ya de existencia el 190. Fijaros qué forma de entender la automoción, fijaros los tapones de los vasos de expansión de metal. Os lo comentaba ya en el vídeo que tenéis en la cara del 190D, os lo vuelvo a decir y os lo seguiré diciendo seguramente porque es una calidad, es una fiabilidad, es una longevidad que es sencillamente inigualable. Fijaros que tenemos la cuna, al igual que en el 4 cilindros, en el 190D, separada, digamos, de elementos auxiliares como la batería. Tenemos una cuna motor muy delimitada, muy marcada. En este caso no tenemos la batería en el maletero, sino que la tenemos aquí, pero perfectamente separada, como os comento. Y esta unidad en concreto cuenta, mejor dicho, con ABS, que se agradece. Es una unidad, recordad, de finales del 92, y este elemento ya empezaba a ser relativamente habitual, a pesar de que este 190 no tenga ni siquiera elevalunas eléctricos delanteros. Fijaros las grapas del filtro de aire, fijaros la construcción de todo, cómo está de ordenado. También la propia disposición del bloque, son 5 cilindros, lo tenemos prácticamente la mayoría del peso por encima del eje delantero, aunque sí que es verdad que tenemos un palmo por delante del mismo. Aún así el reparto de pesos en este coche no nos va a importar demasiado porque obviamente no tiene ninguna pretensión deportiva. Y bueno, es una unidad que está no en rodaje, pero prácticamente podríamos decir que está recién salida de lo que es el periodo de adaptación, con 250.000 kilómetros aproximadamente. Componentes originales, como podéis ver, todo de Mercedes, todo conservado, no restaurado, y ya podéis ver cómo luce. Ya os digo, con 250.000 kilómetros y 31 años a sus espaldas. Las prestaciones decentes, suficientes y más que aceptables para el tráfico actual, para circular de forma armoniosa, para circular de forma, digamos, relajada, que es el propósito de este Mercedes. Circular con robustez, con solidez, con ese tacto típicamente alemán de los 80, de los 90. Una auténtica joya, absolutamente repetible, candidato a la eternidad. Como siempre, si de verdad te ha resultado interesante este vídeo, la mejor forma de agradecer es comentando y compartiendo. Recuerda suscribirte, vienen cosas muy interesantes en camino. Un saludo.